quien ya tenía reclutado a Horacio Arroyo Sousa y a través de este a Paulino Peña Peña. En los últimos días de diciembre, López Murillo llega al municipio de Zaragoza, en donde 4 meses antes de la expropiación y de acuerdo con la declaración de Berta Vega Fuentes, en el mes de julio conoció mientras se encontraba en el centro de la población realizando algunas compras a un individuo que dijo llamarse Ramón Ramírez Gómez, con quien cultivó amistad y empezaron a platicar sobre la situación política del país, y al ver que el Vicente tenía inclinaciones políticas y era afín, le incitó para que fuera a una escuela. No tengo la certeza de que, yo no tengo la certeza de que Berta Vega Fuentes supiera el verdadero nombre de la persona con el seudónimo Ramón Ramírez Gómez. Lo digo porque en la declaración de Vega Fuentes se puede leer, cito, que a pesar de saber que él está atestado de Ramón, era de y otro este estado. Aceptó dicha simulación para lograr sus anhelos de ingresar a la organización revolucionaria. Leo allí la palabra simulación, que por un lado puede referirse al seudónimo, aunque no estoy muy cierto por el resto del estado, pero por otro también puede referirse al matrimonio simulado entre López Murillo y Vega Fuentes, ya que solo mediante ese acto le permitirían salir de su pueblo sus padres. Y precisamente el día 28 contrajo matrimonio con Berta, usando el nombre Ramón Ramírez Gómez, aclarando que con este nombre tiene un acta de nacimiento certificada que es falsa, pues el propio declarante la llenó en una hoja de blanco que corresponde al municipio de Paso del Alto de Guanajuato. Como bien se puede leer en el párrafo anterior, el matrimonio se llevó a cabo el 28 de diciembre en el municipio de Zaragoza. Además del simulacro matrimonial, Berta presentó a López Murillo entre sus padres como un ingeniero agrónomo que se encontraba realizando diferentes estudios de esta carrera en varias partes de la República, por lo que le dijo a sus padres que ella se comunicara con ellos, ya que no tendría lugar por donde recibir. Es así que Berta Vega Fuentes logra romper el vínculo con su reunión para ingresar a la clandestinidad. Y así como sus compañeros que adquirieron un entrenamiento en la República Popular Democrática de Corea, ella iniciaría su proceso de subtivación insurgente. El entrenamiento consistiría en filosofía, economía, explosivos, armamento y la escuela instalada en las calles de la ciudad de Jalapa, Veracruz. El mismo 28 de diciembre, la pareja salió rumbo a Ciudad Juárez, lugar en el que seguramente Alejandro López Murillo aprovechó la estancia para cambiar los $5,000. Para poder mantener la fachada del matrimonio, visitaron a un pariente de Berta Vega Fuentes y se hospedaron en la casa de una amistad de la declarante de nombres Javier Uranga y Nicolás Aragonés, que por las noches tanto la Vicente como Ramón veían la necesidad de ocupar un solo cuarto, ya que se suponía que se encontraban en un viaje de luna de miel, pero que en la realidad no tuvieron, ya que los reglamentos de la organización a la que ingresó impedían abusar de actos de compañeros. Después de su estancia en Ciudad Juárez, Victoria y Ramón salían hacia Morelia, Michoacán, el 2 de enero del 70. Llegan al sitio a una casa que habían rentado previamente ubicado en la calle Carpinteros de Paracho. Victoria no será la única militante que Alejandro López Murillo logró reclutar. A Morelia también llegarían Carlos González Navarro Arias Héctor, quien igual que Berta Vega Fuentes fueron contactados con anterioridad. Según la declaración de González Navarro fue, cito, nuevamente localizado parte de Ramón en noviembre del 70, visitándolo en la capital del estado de Chihuahua. El día 18 de dicho mes, y ya en esta ocasión, Ramón Ramírez Gómez, en forma más directa, le habló de la organización clandestina, invitándola a que se preparara porque iban a ser reclutados para su ingreso. Al considerarlo ya ideológicamente preparado, a mediados del mes de diciembre de 1970 se presentó nuevamente Ramón Ramírez en el domicilio del declarante en la casa del maestro de curso Felipe Ángeles, y en esa ocasión le dijo que lo esperaba el 2 de enero del presente año en la ciudad de Morelia. Las instrucciones que Ramón le había dado a Héctor eran que a partir del 2 de enero lo estaría esperando. Las instrucciones que Ramón le había dado a Héctor era que a partir del 2 de enero les estaría esperando por la mañana entre 11 y 12 a un lado de la catedral de esa ciudad. Héctor llegaría hasta el día 6 de enero. Será 2 días después, el 8 de enero, cuando ocurrirá el fatal accidente en el que muere Manuel Rodríguez. Retomo el momento cuando Paulino Peña recoge a Héctor y a Victoria en la casa ubicada en Carpinteros de Paracho. Esa misma noche, los tres toman el autobús de la línea Flecha Amarilla hacia Celaya, donde Elisa González Trejo, alias Elisa, los esperaba junto con Rogelio Raya Morales y que, según la declaración de este último ciclo, llegó en un autobús del que descendieron Paulino Peña, Berta Vega Fuentes, alias Victoria y Carlos González Navarro, alias Emilio o Héctor. Pero Paulino, después de entregar al Vicente otros $500, se retiró de inmediato. A partir de ese día, Elisa, Berta y Carlos siguen las instrucciones que la organización les comunica por medio de Rogelio Raya Morales, que los llevará en un viaje por distintos estados. Viajan juntos a San Miguel de Allende, luego Querétaro y de Ayapachuco, regresan a Querétaro, donde se hospedan en el Hotel San Miguel y se quedan por 2 o 3 días. Finalmente, llegan a la ciudad de Jalapa, Veracruz, el día 26 de enero del 71 y se hospedarían en el Hotel San Fernando. Fernando Pineda se encontraba en Salamanca, Guanajuato, lugar en el que el MAR había rentado una casa en la que pudieran vivir los militantes que conformaban el Comando de Educación. Sería de aquel lugar desde el que se dirigía a la Ciudad de México a entrevistarse con Roberto, o sea, Fabricio Gómez Sosa, quien le dio $2,000 para el arrendamiento de la citada casa de Jalapa ubicada en la calle. Estaba hablando personalmente con el propietario de la misma y acordando rentar la casa mediante el pago mensual de la cantidad de $800, exigiendo
el señor Casimiro Hernández 2 meses por adelantado, por lo que le entregó una suma de 1,700 pesos y esta vez le extendió el recibo de la referencia a nombre de Mario Fernández. ¿Qué pasa? Es exactamente la imagen del recibo. Después de cerrar el trato de la renta, Fernando Pineda se encontró con Rogelio Raya Morales, quien le dio la información de los nuevos reclutas y las instrucciones de donde podía encontrarlos. Raya Morales regresaba a la Ciudad de México. Al hacer contacto con los nuevos reclutas, Pineda se dirigió, citó con estos a una tienda en donde compraron colchonetas y todos juntos se dirigieron a la casa juntada, indicándoles el de la voz, Fernando Pineda, que se pusieran a estudiar unos apuntes de filosofía y economía, pero solo permaneció en la casa hasta el día siguiente. Regresando a esta capital, conforme había quedado con Roberto Fabricio Gómez para recoger algunas ropas y otros objetos necesarios para impartir la clase. El 16 de febrero, el departamento ubicado en la calle Victoria número 121 será allanado por la policía judicial. Pasa la siguiente imagen, por favor. Esa es una de las líneas de la casa en donde estaba esta casa de seguridad. La razón del allanamiento se debió a que el casero, el señor Casimiro Hernández, policía judicial retirado, había escuchado por la radio que se había dado un asalto bancario en la Ciudad de México, donde resultó muerto un policía, y Manuel Espinosa Iglesias, el dueño de Bancomer en esos tiempos, ofreció 250,000 pesos a quienes proporcionaran informes que colocaran la información de los robabancos. Es de entenderse que después de escuchar esta noticia y observar por algunos días la rutina de sus inquilinos, el casero informó a la Policía Judicial Federal su sospecha respecto a que, cita, en la casa marcada con el número de estado de las calles estadas de la ciudad de Jalapa, se encontraban ocultos los posibles asaltantes de bancos de la Ciudad de México, debido a que personas sospechosas no salían en absoluto de dicho domicilio. Una vez más el accidente, una variable que por falta de precaución llevó a que la escuelita fuera allanada por los agentes del Estado. Los primeros en ser detenidos serán Armando González Carrillo, Carlos González Navarro, Berta Vega Fuentes y Elisa González Carrillo. El casero informó a los tiras, cito, a los tiras falta otra persona, precisamente el que firmó el contrato de arrendamiento, un tal Mario Fernández, y seguramente regresará con sus 4 cómplices. Con esta información, la escuelita se convertía en una ratonera y, en efecto, Fernando Pineda, alias Mario Fernández, será detenido la tarde del 18 de febrero, cito. Y esta es una cita de escribe Fernando Pineda en sus memorias. Llegué a la casa de Victoria número 121 a las 15 horas. La estancia estaba ya en manos de la Dirección Federal de Seguridad, reemplazando a los judiciales de inicio y esperaban paciente la llegada de Mario Fernández. Llegué al domicilio como lo suponía y no hubo la menor posibilidad de realizar alguna maniobra salvadora. Fui detenido y de inmediato empezó el interrogatorio, nombres, razones del por qué llegaba a ese lugar, las amenazas y los golpes. El jefe, al percatarse de que era renuente a responder en un tono contenedor, se limitó a decir: déjenlo, allá hablará. En ese momento no razoné ni tenía la menor idea de lo que era allá. Acto seguido me ataron de pies y manos, me amordazaron y vendaron mis ojos al tiempo que ponían la totalidad del rostro con una capucha que llegaba hasta el cuello. Cierro cita. Allá, un adverbio que indica un lugar lejano del que se está hablando. Allá, la clase clandestina. Allá, el calabozo. Allá, el inicio de la insurgencia archivada. Aquellas corporalidades que se habían sometido a un proceso de subjetivación insurgente en el que el nombre había sido desplazado por el seudónimo para así poder escribirse a los grafemas M, A y R, serían ahora sometidas a un procesamiento que, a fuerzas de madrazos, degradación y mecanografía, los traerían de nuevo a la cara de la brutal e injusta realidad contra la que se habían revelado. Cito: la locura del tiempo, sin reloj y sin brújula, hizo que perdiera la noción del mismo. El polizonte amenazó que si no hablaba iba a traer a mi madre para ser torturada frente a mí. Le respondí con un seco: no sé nada, e inmediatamente con instrucciones. Alejandro, toma las llaves del carro azul, dirígete al aeropuerto y te vas a Cirándaro, en la avioneta de la corporación estacionaria en el hangar correspondiente. Por la madre de este cabrón, me la traes aquí de inmediato. Vamos a ver si no habla este hijo de puta, de su puta madre. Cierro cita. Por último, y para centrar la reflexión entre el pasaje de la ya cárcel clandestina, calabozo, insurgencia archivada, pero también a la ya como porvenir revolucionario y a la cara de esta realidad de la que replegaron y contra la que se rebelaron de poco a Michel de Certeau con Luder, Historia y Psicoanálisis, a esta pretensión de reconstruir el orden de la historia a partir de una palabra contestataria, la tortura opone la ley de la institución, que inscribe en la palabra el papel inverso de solo ser una confesión encajada sobre una visión. Una vez más, la tortura es la iniciación por excelencia a la realidad de las prácticas sociales. Tiene siempre por efecto una desmitificación de los discursos. Es el pasaje de lo que se dice en el exterior a lo que se practica en el interior. Este tránsito, un momento durante el cual el verdugo trata de producir el asentamiento a partir de una exterioridad, por lo tanto traiciona, pero en la oscuridad, en la noche, el juego de la institución. Cuando los proyectos utópicos revolucionarios suponen en un decir la fuerza de determinar un poder, o en la institución la capacidad de definir la expresión visible de una verdad, dicha o por decir, cuando estos proyectos conservan una estructura evangélica, la tortura restaura la ley de lo que sucede realmente. La voz en la tortura no es más profética, importa de sí la transgresión de un deseo. Un nombre, Luder, dicta al sujeto lo que él debe ser para que la institución sea, para que él pueda creer lo que ella muestra por sí misma y para que él sepa por ella lo que tal y reconocible.
Cierro cita. Y de nuevo el seudónimo. La insurgencia privada inviste con el nombre de Luder a aquellas subjetividades insurgentes, y así que, cito, el sujeto atrapado por el aparato de tortura es llevado no delante del valor o el horror de un sistema, terreno sobre el cual él sería fuerte, sino delante de una falla y una podredumbre íntimas, terreno sobre el cual es débil. Por este giro de situación y por este uso inadvertido de la palabra, que no pone más en cuestión la institución sino al sujeto, la maquinaria de humillación espera hacer aceptar a la víctima el nombre por el cual sus verdugos lo llaman Luder. Consideraciones finales. El leitmotiv del presente trabajo tiene que ver con un malestar que me ha provocado la manera en que, desde cierta historiografía, se había abordado hasta ahora la subjetividad insurgente en general y la manera en que ésta se desenvolvió en el movimiento de acción revolucionaria en particular. Este malestar emerge frente a un reduccionismo historiográfico, el cual se caracteriza por significar a aquellas subjetividades otrora insurgentes como víctimas, operación la cual termina por instrumentalizarlas en una operación teleológica que tiene como fondo último la democracia liberal, es decir, restituye el continuum histórico contra el que aquellos 19 jóvenes se habían levantado en armas y genera así una osificación ideológica del tiempo, es decir, los historistas. Una lectura que, a pesar de desbordar el ámbito historiográfico, me fue de mucha utilidad para posicionar mi crítica, se titula El fin de la locura de Jorge Volpi. En esta novela, Aníbal Quevedo, alter ego psicoanalista del autor, escribe una carta fechada el 10 de noviembre de 1989, cito: ni siquiera sé a quién debo dirigir estas palabras, a ti, a mí mismo, a esa intelequia que llamamos posteridad. Aguardo tu llegada con el vano arrepentimiento del pecador a tratar de evadir su penitencia solo acierta para lograr su culpa. Una falta como la mía no merece según tu perdón alguno. ¿Qué podría alegar en mi defensa cuando no hay salvación posible y peor aún, cuando todo me señala como responsable de mi desventura? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Adivina tus palabras, porque no me dijiste toda la verdad. La verdad, ¿de qué te sirvió contemplar el fin de la revolución en el penoso trayecto de este siglo, el sanguinario envejecimiento de nuestra causa? Si algo aprendimos en esta área de dictadores y profetas, de carniceros y mesías, es que la verdad no existe, van empleada en medio de promesas y palabras. Cierro cita. La fecha en que Quevedo escribe la carta ubica al lector un día después de la caída del muro de Berlín, es decir, en el colapso del horizonte de expectativas soviéticas. Para el creador de Quevedo y quien fuera coordinador de difusión cultural del UNAM en el marco del 40º aniversario del movimiento estudiantil del 68, aquellas subjetividades insurgentes, además de ser víctimas de su torpeza, se caracterizaron por ser adictos, es decir, por su imposibilidad de hablar coherentemente. En otras palabras, eran locos. Y por eso, más adelante Quevedo escribe: tal vez es momento de volver al cordura. Cierro cita. En mayor o menor grado, locura, adicción, derrota y víctima son los significantes que subyacen a la representación historiográfica hegemónica en torno al movimiento de acción revolucionaria. Esta investigación la inicié en un momento en el que el movimiento estudiantil del 68 ya había sido inscrito en letras de oro en el Congreso de la Unión y terminaba de ser identificado en el continuum de la historia con el Museo Memorial del 68 Ciudadanos en Movimiento. Concluye la escritura en un presente en el que está echada a andar la Comisión de Verdad y Justicia, lo cual es un hecho de suma importancia para el esclarecimiento en torno a los crímenes realizados por el Estado mexicano durante la década en que las subjetividades insurgentes intentaron cambiar el rumbo de su presente. Pero habremos de ser muy cautelosos para que la verdad jurídica y su representación no termine por opacar la verosimilitud histórica de que aún existe un pasado en el que algunas mujeres y hombres fueron sujetos de una ficción que los hizo creer en una verdad emancipadora, y así la historiografía no caiga como la tortura en la tentación de restaurar la ley de lo que sucede realmente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ciertamente la organización que trabajas, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, tiene una serie de, digamos, elementos bastante significativos, ¿no? Empezando por que fue ideada en Moscú, ¿no? Por un pequeño grupo de estudiantes michoacanos, nicolaitas, y pues que pasa por este entrenamiento muy particular en Corea del Norte, ¿no? Que es donde, hasta donde sabemos, la única organización en México, que además hubo varias, ¿no? Que además, paréntesis, México es quizá el país con más organizaciones armadas en la década de los 70, aunque también las juntamos a todas, no llegaban a ser particularmente numerosas, ninguna de ellas, ¿no? Pero cerrando ese paréntesis, la única organización armada en México que tuvo un apoyo, ¿no? Entre comillas, vamos a también delimitar qué tanto fue un apoyo real, ¿no? Por parte de este estado, la Corea del Norte, la República Popular de Corea, pues como sea la tuvieron este recibimiento, buscando ese apoyo por parte de Cuba, de la Unión Soviética, en fin, del llamado mundo socialista. El único que les abre las puertas es Corea del Norte, ¿no? Para desgracia de su objetivo, apenas regresan a México y colapsa gran parte de la organización.
Eventualmente lo que queda del MAR serán de los otros fundadores de la Liga Comunista 23 de septiembre, entonces es un antecedente sumamente interesante. Tenemos tiempo, evidentemente, para preguntas, comentarios de su parte, no sé si hubiera algunas, yo tengo varias. Pero primero acá el público, no sé si hubiese algo. Sí, Francisco, ¿podrías ahondar más en esa influencia que tienes de Michel de Certeau, en la cuestión teórica, bueno, en esa categoría que mencionaste, y bueno, en esa derivación en el término de víctima o de, bueno, me parece muy interesante, incluso vamos a ligar después también de Gerardo, esta cuestión del loco, la víctima, y bueno, en esa razón de que se deslegitima la lucha social en todos los sentidos, ¿no? Porque bueno, no es, son casos aislados, ¿no? En ese sentido es uno de los mecanismos de la contrarrevolución o el Estado mismo para deslegitimar a los opositores. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, ¿por qué llego con de Certeau? Cuando yo estuve coordinando archivos de la represión con el artículo 19, me di cuenta de una operación muy interesante, obviamente surgida desde una organización no gubernamental, ¿no? En donde los sujetos de guerrilla pues no son sujetos beligerantes, ¿no? Son víctimas porque son sujetos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso social era una neutralización, porque pues ni siquiera se podía pensar en el concepto de enemigo, ¿no? Como un sujeto político. Entonces, llego a de Certeau en el sentido en que tanto los artículos como la doctora Berenice Boiquión, hay otra tesis que se llama La guerrilla imaginaria del mar, ¿no? Terminaban por decir son víctimas, ¿no? Y son víctimas en tanto que son sujetos que van a ser instrumentalizados por una teleología democratizante. No olvidemos que ya con la llegada de Morena al poder, y no solamente con Morena, con Fox, se abren los archivos, los de la FEMOS, ¿no? Entonces se empieza a ver como una neutralización de ese pasado incómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo los introducimos con el Luder, con esa palabra de poder, ¿no? Hay un novelista francés, Jean Genet, no sé si lo han leído, si no lo han leído, es maravilloso. Él tiene una novela que se llama El cautivo enamorado. Es unas memorias que tiene cuando va a Líbano, ¿no? Siendo él homosexual, ¿no? Se enamora de Said, de un árabe, de un guerrillero palestino, ¿no? Y bueno, y él empieza, a partir de su experiencia, tiene un desencanto con la noción de monumentalización de la revolución, ¿no? Que es un poco la noción de Luder hacia su monumentaliza, y al monumentalizar, ¿no? Él tiene una frase muy interesante que dice: ¿qué iba a ser de ti después de las tormentas de fuego? De ahí tomo la tesis del título, ¿no? ¿Qué iba a ser de ti después de las tormentas de fuego? De ser lo que ibas a hacer, arder, chillar, convertirte en estigma, oscuridad, dejar tras de ti mandíbulas hirientes para convertirte en un montón de tierra que estaba sin poder, ¿no? Eso es de un mausoleo. Y de ahí llego con Luder, con de Certeau, y de Certeau me manda a Marcos y a Lucas y Mateo, ¿no? En la Biblia. Es decir, cuando Cristo está con los fariseos y dice: hay de ustedes, maestros de ley, fariseos hipócritas, que erigen monumentos a los profetas caídos, ¿no? Y cuando los erigen, ustedes mismos están saltando que ustedes fueron responsables de su muerte, ¿no? Entonces, y ahí ya no lo metí en esta parte del capítulo, pero acuñé un concepto que se llama fariseísmo historiográfico, ¿no? Es decir, cómo la operación de víctima, una cosa es la función jurídica de una comisión de verdad, ¿no? En donde necesariamente tiene que haber el concepto de víctima porque es un marco jurídico específico, es otro sistema, es otro lenguaje, pero historiográficamente, con lo que yo me topé en torno al MAR y con otros colegas en torno a otras guerrillas, se les dificultaba mucho incluso la idea de enemigo, ¿no? Es decir, no son enemigos, eran ciudadanos, no, lo que yo digo es que no, fueron subjetividades que estuvieron dispuestas a asesinar, fueron subjetividades que estaban dispuestas a poner el cuerpo y a poner una verdad corporal, ¿no? Otro de los autores que me sirvió mucho, Achille Mbembe, La política de la enemistad, ¿no? Y lo que Achille Mbembe, en este sentido también con de Certeau, cuando Achille Mbembe dice el superyo insurgente, ¿no? No es reprimir el deseo de asesinar, sino es un superyo para el nacimiento de una nueva nación, ¿no? Entonces, todos ellos, esta cuestión del entrenamiento, esta corporalidad de estos jóvenes, es decir, veníamos en los años 70, surge este problema del joven, ¿no? Porque teníamos una oposición corporativa, tenías electricistas, ferrocarrileros, médicos, ninguno de ellos tuvo las armas,
¿no? De pronto surge este joven, además también la categoría de joven es otro problema, porque son estadísticamente en el INEGI en el 70, más de la mitad de la población tiene 20 años. En ese sentido, cuando ellos se van a la clandestinidad, muchos tienen 23, 24, 25 años, ¿no? Gómez Sosa es el más grande, tendrá 31 cuando entra en la clandestinidad. Pero todos ellos son jóvenes y empieza a haber un problema desde la prensa también y cómo significar a esta subjetividad, ¿no? Ellos deciden tomar las armas y entonces con Michel de Certeau-Luder es eso, es decir, para mí el concepto de víctima termina siendo un dispositivo que acaba torturándolo, porque la víctima siempre va a decir la verdad que a la ley le interesa, ¿no? Que es la restitución de ese pasado, y es una restitución teleológica, ¿no? Porque actualmente con la cuarta transformación, ¿no? Tenemos un horizonte en el que ahora resulta que la guerrilla son pilares de la democracia, ¿no? Así como en el 68 sucedió que el 68 es el pilar de la democracia mexicana, ahora los guerrilleros no quieren hacer la revolución, no quieren instalar el socialismo, no, se levantaron armas por la democracia, ¿no? Claro que habrá excombatientes y habrá compañeros que estuvieron metidos y que ahora se harán su reflexión, pero yo como historiador no tengo que tomar una distancia en ese posicionamiento porque ni soy Ministerio Público ni soy activista, ¿no? Entonces tomar también un poco, tratar de ver esa tensión que hay con los distintos discursos de cómo se ha ido elaborando este problema historiográfico, ¿no? Y Luder es ese sentido, ¿no? La podredumbre y qué más fácil, ¿no? que poderlo cancelar en ese sentido y poder ese pasado hacerlo tan próximo para quitar su potencia histórica, ¿no? Es decir, yo ahí un poco soy, en ese sentido, un poco desde Walter Benjamin, ¿no? El pasado está supurando siempre, ¿no? Entonces puede haber una ruptura de continuo. Y este pasado guerrillero, pues constantemente nos está acechando, ¿no? Y puede haber otras formas de reactivación de esa que al contrario, con una historiografía más cercana a un discurso de derechos humanos, anula totalmente la posibilidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, compañero, allá atrás. Hola, buenos días. Mi pregunta está enfocada más a la cuestión del trabajo histórico. Quería preguntarte ¿cuáles consideras que fueron los retos más complejos que tuviste que superar en cuanto a trabajar con este archivo? Pues primero, la sobreinformación de archivo, ¿no? O sea, trabajamos con 350,000 documentos, ¿no? Que obviamente siguen digitalizando, y solamente del MAC yo logré sacar más de 5,000 documentos, ¿no? Entonces, primero, poder hacer un hilo conductual del problema, ¿no? Y yo desde un inicio tenía el problema del joven. A mí me interesaba mucho qué era el joven de los 70s, porque yo en la prensa encontré columnas de opinión, ¿no? O sea, Echeverría, ¿no? A ver, el joven no tiene un espacio en la corporación, ¿no? No había esta asociación corporativa, no estaban ni en la CENOC, ni los campesinos, ni con los obreros, ¿no? Y una de las dificultades fue poder hacer un hilo conductor, primero, del problema, ¿no? Después, ya que encontré los testimonios judiciales, el problema también, uno de los problemas fue que ellos no escriben posteriormente, ¿no? O sea, el MAR no fue como la liga que tenía este suplemento, o sea, tenía madera, ¿no? O sea, no escribían. Entonces también era un problema, porque yo estaba historizando documentos desde una versión oficial, ¿no? Que son las declaraciones judiciales. Pero en las declaraciones judiciales me topo con que, por ejemplo, Alejandro López Murillo, ¿no? Alejandro López Murillo, la declaración judicial dice: yo no soy estudiante, yo soy guerrillero. Entonces ahí ya yo veo que el aparato judicial, ¿por qué permitirían, por ejemplo, ¿no? decir era guerrillero, ¿no? Y la política también del testado, o sea, testan matrimonio, pero no me testan que Alejandro López Murillo dice en la declaración judicial: soy guerrillero, no soy estudiante. Y ahí también ya encuentro una separación subjetiva, ¿no? Hay una nueva ontología. O sea, lo que está sucediendo es que te surge un sujeto que se llama joven y que unos se van a ir a Vándaro y se van a ir a revelar desde la música, desde otro patos, y luego ¿no? Entonces fue un poco también tratar, porque siempre se me iba. Otro problema fue que yo no pude hacer entrevista oral, ¿no? Porque mi condición en ese momento no me lo permitía. Yo vengo de un contexto en el que yo no tengo ninguna relación más íntima con gente de la guerrilla, ¿no? Y empezar un proceso para poder hacer una historia oral, no podía yo llegar y decir: oye, compadre, no, tendría que haber hecho yo todo un trabajo anterior de unos años atrás para yo poder
Otra cosa es que, ver, esta tesis también, esta investigación es producto de un desencanto, ¿no? Yo mucho tiempo estuve colaborando con organizaciones de derechos humanos y cuando me empiezo a dar cuenta de estos discursos en el que se quería todo codificar en la ley, ¿no? Y no hay posibilidad de poder generar otras tensiones que no fueran lo de derechos humanos, pues yo también como que me tomo distancia y empiezo a surgir. Esas son la mayoría de las dificultades, ¿no? Y también poder, pues, cómo hacer todo el hilo narrativo, ¿no? De la fuente y poder también meter un poco más una narrativa menos tediosa, ¿no? Que no solamente fue la descripción del documento, sino poder, sobre todo, poner a dialogar prensa, ¿no? Periódicos, poner a dialogar los archivos judiciales y poner a dialogar las memorias, ¿no? Trabajé con Salvador Castañeda, ¿por qué no dijiste todo? Y Fernando Pineda, ¿no? Danzas Marinas y El oro no llegó a Moscú. Entonces por ahí fue un poco esas dificultades que fue como poder reducir también. El problema es que es el número de expedientes es enorme, ¿no? De hecho tuve que cortar, trabajé con información estadística. De los 19 me fui a hacer el perfilamiento sociodemográfico de cada uno de ellos, ¿no? Pero vente, pues eso ahí lo tengo guardado, después lo sacaré. Porque si no era una tesis que se volvían 1000 cuartillas, ¿no? Entonces eso no sirve. Pero pues por ahí fue esa dificultad, poder como entender y generar la extrañeza, ¿no? Esa es otra cosa que yo me topaba mucho, sobre todo con mi asesora. Mi asesora pues hacía activismo en derechos humanos, entonces poder generar la distancia que me permitiera hacer la pregunta histórica, ¿no? Para mí el guerrillero es igual de extraño que un monje en el siglo XVI, ¿no? O sea, esta pulsión de muerte hoy ya no existe, es otra, ¿no? O sea, esos jóvenes, quizá hoy surja otra cosa, ¿no? Pero esos jóvenes con esa pulsión de muerte y con esa forma de afección es algo que yo ya no veo hoy en el joven, ¿no? Entonces poder empezar a generar estas reflexiones fue de las dificultades. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo quería preguntarte, el caso de Corea del Norte, la relación con el mar. Evidentemente no tenemos la contraparte documental, no sabemos qué dicen los coreanos al respecto de por qué recibieron a este grupo de mexicanos. Yo quería preguntarte un poco, pues, qué se ha dicho en torno a quienes estudian al mar y qué piensas tú sobre cuál fue la intención por parte de Corea del Norte para recibir a este grupo que al final terminamos siendo unas cuantas decenas, ¿no? 50 y tantos mexicanos yendo a Corea del Norte por todo un trajín atravesando el mundo hasta llegar allá. Y entonces, ¿cuál era la intención de Corea del Norte? ¿Qué especulas un poco en ese sentido? ¿Y hasta dónde se comprometió el Estado Corea del Norte con este proyecto? Bueno, llegan a Corea del Norte por accidentes, ¿no? Estando en Moscú, en la provincia de Lumumba, esos dos casos muy interesantes, ya empieza la pugna sino-soviética. O sea, Rusia ya está peleándose con los chinos y Rusia dice no más por la vía revolucionaria. O sea, no, ya no vamos a hacer este gobierno que va a apoyar a los grupos guerrilleros, ¿no? Entonces ya empieza a haber toda se retrae la URSS en su política internacionalista, porque ahí se empieza con China. Y Corea, la República Popular Democrática de Corea, es como en ese in-between, ¿no? Es el que se sale, porque además a Corea también van los Panteras Negras, ¿no? Hay un libro muy interesante que escribió un exagente de la CIA, que se llama Operación... Ahorita me acuerdo pero él ahí registra y él menciona al mar en sus documentos, ¿no? Entonces ellos llegan a Corea porque primero van con los chinos y los chinos le dicen, bueno, tienen que estudiar a Mao durante 80 años y digo, no, nosotros no queremos, ¿no? Porque no nos queremos hacer la revolución, ¿no? Van con los palestinos dicen, no pueden. Van con los vietnamitas dicen que están locos, no pueden. Y pues Corea, la República Popular Democrática de Corea, con esta política internacionalista de poder recuperar este ímpetu revolucionario, dicen sí. Y ahí Fabricio está loco, dice, tenemos más de 40,000, no había nadie. O sea, eran 5 güeyes, llegan a México y empieza toda una red de reclutamiento, ¿no? Entonces llegan, en ese sentido, a ver, la formación política fue muy importante. Fernando Pineda narra que les dan un taller, a ver, las reminiscencias, ¿no? Así se llamaba la materia, que era sobre cómo se funda la República Popular Democrática de Corea. Y hay un documento de Kim Il-sung que se llama Suchi, Filosofía Suchi, y lo traduce Fernando Pineda como pensar en cabeza propia, ¿no? Los coreanos les dicen, nosotros los vamos a entrenar, pero nosotros no nos vamos a meter
en lo que ustedes hagan acción militar en el mundo, ¿no? Les vamos a dar la formación política, militar, pero no les vamos a dar más apoyo, ¿no? Entonces sueltan, o sea, ya que llegan a México, sueltan toda conexión con la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Y pues les dan esta formación, hay una formación militar, ¿no? Es decir, hay un proceso ascético, ¿no? Ascetismo, ¿no? La ascesis, es decir, un retirarse del mundo. Y es muy interesante porque lo que pasa en Corea es que tornan otra piel, ¿no? Recién llegan, los uniforman. ¿Qué es ese uniforme? Es otra piel, ¿no? Los hacen toda una ortopedia, ¿no? Entrenan el cuerpo, entrenan la mente para poder ser guerreros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hubo más. Es muy importante, claro, porque les dieron en demoliciones, ¿no? En teoría política, ¿no? En armamento, pero no más allá de esa formación, ¿no? O sea, fue más una formación ontológica y espiritual, ¿no? En el sentido de que los hicieron guerreros. Una formación que sí es la única guerrilla que tiene un entrenamiento, digamos, militar formal, ¿no? O sea, por ahí, ahora no lo metí, pues no estaba acá, pero hay toda una serie, encontré unas imágenes, sobre todo Alejandro Castañeda se dedica a describir cómo era la vida común en los campamentos en Corea, ¿no? Se levantaban a las 6 de la mañana, y ellos con las escuelitas intentaron reproducir un poco esta idea, ¿no? Las escuelitas era un poco poder entrar, o sea, a los dos reclutas meterlos en la experiencia y un renacer, ¿no? De hecho, hay el himno es un poco más tardío, ahí en el 74 encontré un himno del mar, ¿no? Una suerte de banderas, entonces es crear toda una nueva comunidad, ¿no? Es decir, ellos van a salir de sus terruños, abandonan el terruño, y también eso es importante, la clandestinidad no como esta opacidad, sino como una forma de vida, que es cotidiano, ¿no? Y eso nos permite poder, a partir de estos diarios que encontré, no son muchos, porque son documentos que ni siquiera tienen autor, porque estaban hechos en la clandestinidad, pero describen la vida del día a día en las comunidades, de las escuelitas, ¿no? Y sobre todo, entonces, abandonan el terruño y el seudónimo. El seudónimo es muy importante porque es un renacimiento también, ¿no? Me dejo de llamar Fernando Pineda para llamarme René, y eso implica otra vida, eso implica otra forma, ¿no? Entonces hay toda una forma de corporalidad, ¿no? De surgimiento de una ética y de otra forma de ser, ¿no? Dos autores que los inspiraron mucho fue Anton Makarenko, el pedagogo soviético, ¿no? En el capítulo de los ascetas, y el Che Guevara con el hombre nuevo en Cuba, ¿no? El Che Guevara ya se también habla de una ascesis, ¿no? De cómo pongo en disciplina el cuerpo. Por ahí eso es un poco la influencia de Corea. Pues muchas gracias, Francisco, te damos importancia. Gracias a ustedes por Pero pero no, pero es aburrido. y un aplauso para